Muy buenos días, para mí es un gran honor poder compartir en esta mañana con ustedes. ¿Alguna vez se han preguntado si existe la responsabilidad civil derivada de los negocios jurídicos nulos? Pues bien, en esta oportunidad, en el grupo número 5 de la experiencia curricular Acto Jurídico, daremos respuesta a ese interrogante. Como integrantes tenemos a Bacaliñán Cecia Grace, Castillo Vargas Alexandra Anixa, Chávez Alegre Melanie, Huastique Medina Milka, Beriao Muñoz Aviané, Zabaleta Velázquez Camila y quien les habla, Campos Acuña Sole Fátima. Para nuestra realidad problemática abordamos a 5 autores. Primero, una colaboración entre Céspedes y Gutiérrez en el año 2012 en su revista titulada La responsabilidad civil por actividades peligrosas, una forma de establecer el nexo entre personas jurídicas privadas y violaciones de derechos humanos en Colombia, donde nos hacen mención que tienen como primer punto la responsabilidad civil y es una de las maneras de gestionar los conflictos sociales donde nos hablan que se basa en la afirmación de que los hechos ilícitos fundan una obligación como efecto de indemnizar los daños que se le hayan podido causar a terceros, en compensación de quienes han intervenido en contra del ordenamiento jurídico. De hecho, este campo está en constante crecimiento. Uno mismo podemos examinar los grupos de jurisprudencia. Cabe señalar que una gran proporción de casos civiles usan reglas de responsabilidad para poder tratar los problemas tradicionales, nuevos y desafiantes. Como punto adicional, podemos agregar que un mismo suceso antijurídico puede producir numerosos ejemplos de responsabilidad. Pero esto siempre va a depender de los bienes jurídicos tutelados, a diferencia del objetivo que persigue el derecho penal, que es la seguridad social, mientras que el derecho civil, mediante la responsabilidad civil, es el de restituir la proporción patrimonial de las partes, en perjuicio por la contingencia generada de una lesión. Ahora, como tercer autor tenemos a Paz en su tesis titulada La acción de nulidad del negocio jurídico, donde nos resalta la determinación del alcance de la acción de nulidad del acto o negocio jurídico, siendo un hecho probable que se forma por la concurrencia de las manifestaciones de voluntad, encontrando actos sinónimos ya sea por la declaración de una sola voluntad. Para la doctrina mayoritaria, la nulidad implica la ineficacia de los actos jurídicos. Ahora, como cuarto autor, tenemos a Alfaro en el 2018 con su informe titulado La teoría de la responsabilidad civil, donde aborda un punto un poco más generalizado que existe entre la relación de los hechos jurídicos y la responsabilidad civil extracontractual, teniendo en cuenta los componentes de estos hechos, como la antijuria de los mismos, comportamiento del individuo, relación de causalidad entre la conducta contraria al marco legal y la lesión ocasionada, aspectos de la punibilidad y elementos de la preponderancia. Por otra parte, el negocio jurídico nulo corresponde a un grupo de realidad jurídica, en donde existe contenido de reglas, por lo que sucede o deja de suceder en el plano de la existencia empírica. Ahora, como quinto autor, tenemos a Lisbardo Taboada, quien nos habla que es la gravedad de la nulidad como sanción del sistema de justicia por actos jurídicos, ya sean ilícitos o que contengan parte de ilicitud. La acción legal para reclamarlo judicialmente puede ejercerla cualquiera en cualquier tiempo, solamente se debe asegurar que el interés sea legítimo. De igual manera, nos habla de que se puede gestionar, además del Ministerio Público, como protector de la legalidad y el juez de oficio una vez que esta misma resulte manifestarla. Como objetivo general, nos planteamos investigar la existencia de responsabilidad civil procedente de los negocios jurídicos nulos. Y como objetivos específicos nos planteamos tres, donde tenemos primero identificar los aspectos que se deben tener en cuenta para la validez y la indemnización por algún daño causado. Segundo, analizar cómo es que el negocio jurídico nulo produce efectos jurídicos. Y tercero, determinar la regulación de la legislación civil peruana sobre los negocios jurídicos nulos y la responsabilidad civil. Atendiendo a la eficacia del negocio jurídico nulo, al realizarse un negocio nulo, este seguirá operando como si se tratase de un negocio eficaz y válido, pero con una duración hasta que un juez o árbitro exprese lo contrario. Asimismo, si el causal de nulidad está presente desde que se celebró el negocio, no significa que no tengan un espacio en la efectividad jurídica. Cabe resaltar que el juez solo declara un curso preexistente, la falta de resultados del negocio. A todo ello, todo lo mencionado va de acuerdo con lo expresado por la
jurisprudencia y doctrina dominante en nuestro país. En este mismo sentido, es preciso mencionar a autores como Juan Espinosa y otros que toman en cuenta que la eficacia del negocio jurídico nulo recae en la voluntad de ambas partes. Es decir, si éstas verifican que la acción que abarca un causal de nulidad tiene efecto y se echaría a perder todo ello en caso el juez manifieste su postura. Además, el profesor Leo Barandiarán resume y vuelve a recalcar la disposición de acudir a la justicia. En todo caso, no exista un acuerdo entre las partes. Siguiendo esta línea, señala que no se necesita pronunciamiento judicial para la nulidad. eh, Esto es lo expresado, no se requiere pronunciamiento judicial que declare que el acto es nulo. Pero si hubiera discrepancia entre las partes acerca de la nulidad del contrato, corresponderá al juez resolver sobre el particular, no pronunciando su nulidad, pero sí reconociéndola y confirmándola. La idea que acoge la Corte Suprema peruana en un tiempo está expresa en la casación número 1843-98-ICA del 29 de octubre de 1999, en la que se afirma que la nulidad es un acontecimiento originario y que debe ser entendido como precedente a su declaración judicial. En resumen, los artículos 219 y 220 del Código Civil señala que los actos jurídicos no requieren de una sentencia judicial para que la sanción de nulidad opere en pleno derecho. Sin embargo, existen muchos actos jurídicos nulos que son aparentemente válidos porque las partes o una de ellas actúan como si así lo fuera y de ello inducen a terceras personas. Pero solo se trata de una apariencia de validez y con el objetivo de excluir esta apariencia, entra en función el poder del Estado, de quien en el ejercicio del derecho de acción, el justiciable alcanza una sentencia que registra dicha invalidez, declarando judicialmente la nulidad del acto jurídico. Esto quiere decir que se está declarando una situación ya existente. En otras palabras, el acto era nulo desde un inicio. Con respecto a la ausencia de efectos, se considera que, por ejemplo, que el matrimonio que padece de nulidad produce efectos de un matrimonio putativo. El matrimonio putativo es un matrimonio inválido que fue celebrado en buena fe, al menos por de una de las partes, hasta que ambos adquieren seguridad de su nulidad. Eh, con respecto a este matrimonio, es nula por quebrantamiento de las formalidades de constitución. Produce sus efectos a favor de terceros o la nulidad puede ser demandada por los interesados y de otra parte puede valer como un hecho. Lohmann, por su parte, expresa que si se celebra un negocio nulo, las partes toman en cuenta el estado de invalidez del negocio, pueden hacer como si éste nunca se hubiera celebrado. Es hasta este punto que la acción de nulidad no tiene una importancia ni consecuencia entre las partes. Pero cuando alguna de ellas señala que esta es la única manera para resolver discordancias sobre si el negocio en que actuó está sujeto a la sanción y quiere que se confronte su falta de valor obligatorio o vinculante, emprende entonces la acción de nulidad absoluta, con la finalidad de que se autentifique y declare judicialmente la nulidad del negocio. Es importante dejar en claro que el hecho de que el acto jurídico afectado de nulidad no produzca efectos jurídicos depende principalmente de las partes. Se afirma que el negocio nulo puede producir efectos considerados no negociables, los cuales tienen por función resguardar intereses de una de las partes. Esto ocurre, por ejemplo, cuando infringiendo las reglas de la buena fe objetiva, una de las partes incita a otra a celebrar un negocio nulo, siendo así que la parte que ha sido engañada puede exigirle a la otra el pago de una indemnización.
es como se introduce nuestro tema, es un supuesto de responsabilidad precontractual, o cuando se ignora la presencia de una causal de nulidad. En este caso, eh, una de las partes ejecuta a favor de la situación de la otra los tributos previstos en el negocio. En este caso, quien realizó la prestación tiene el derecho de exigir la restitución. Asimismo, es también importante precisar que los efectos se producen de acuerdo a las normas. Sin embargo, los efectos negociales son aquellos que se sostienen de la regulación de intereses acordada por las partes que celebran el negocio. Por otro lado, los efectos no negociales no se sostienen de esta regulación señalada. Por eso se ratifica que la nulidad determina que el negocio jurídico no produzca los efectos negociales, siendo estos los efectos deseados por las partes. Se podría decir que la declaración de nulidad es una forma de pena en la que un acto jurídico es despojado de su fuerza natural cuando no se ajusta a las formas prescritas. Por lo tanto, un acto de nulidad necesita sentencia judicial para no producir sus efectos. Asimismo, el objetivo principal de la declaración es que los contratos anulables no surtan efecto y, como se marca claramente en el contexto, los contratos que ya se han creado desaparecen. A esto se nos suma el autor Torres, en la cual su doctrina, escrita en el año 2007, nos manifiesta que no es posible darse una definición general de nulidad, pero que sí puede decir que el acto nulo es aquel acto que produce efectos diferentes en cuanto al acto correcto, en particular la recuperación de bienes. Sin embargo, este asegura que la invalidación puede resultar en no negociación, que cumple la función de proteger los intereses específicos de una de las partes. La responsabilidad civil que se genera a partir de los negocios nulos. La responsabilidad civil en términos estrictos es la obligación de reparar daños y prejuicios derivados de una acción u omisión. La responsabilidad civil puede tener un origen contractual y también extracontractual. El origen contractual, como su nombre lo indica, deriva de una relación o de un pacto volitivo que celebran las partes y se hacen recíprocamente o se establece en pactos que deriven en derechos y obligaciones recíprocos. Es un acuerdo de voluntad en donde una de las partes incumple y da lugar a que la parte cumplida pueda demandar la reparación tanto de daños patrimoniales como también eventualmente la reparación de daños inmateriales en caso que también estos se hayan causado. Esto es en caso de la responsabilidad civil contractual. Por cuanto hablamos de la responsabilidad civil extracontractual, esta no deriva de una relación o de un pacto volitivo, sino que deriva de hechos ajenos a este tipo de relaciones. Puede ser tanto subjetiva como objetiva. En la parte subjetiva tiene un elemento psicológico porque de alguna forma implica tanto la voluntad de una de las partes o de una de las personas que intervienen en este tipo de relación, en donde dependiendo de su voluntad puede afectar o no a ciertas personas. Puede haber un dolo, una culpa, dependiendo de cómo se actualice. Hay una actuación dolosa cuando implica un actuar específico y que va dirigido a afectar a una persona y una situación culposa. Es cuando por una mera negligencia, por no observar un deber de cuidado, incurre en una responsabilidad. El caso más frecuente es una negligencia médica en este aspecto, ¿no? Donde el médico, por una falta de cuidado, le genera una afectación al paciente que no tenía previamente antes el paciente. Entonces, la objetiva está desprovista de cualquier elemento psicológico. Se actualiza por el mero uso de instrumentos peligrosos que por la velocidad que desarrollen, por la energía eléctrica que utilicen o por los explosivos que sean, puedan generar daños a terceras personas.
La nulidad del negocio, como se conoce, consiste en la manifestación de invalidez del acuerdo más la prohibición de dichos efectos que puede producir. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar acerca de en qué situaciones se produce un negocio jurídico nulo. En primer lugar, se podría decir que la declaración de nulidad es una forma de pena en la que un acto jurídico es despojado de su fuerza natural cuando no se ajusta a las normas prescritas. Por lo tanto, un acto de nulidad necesita de una sentencia judicial para no producir sus efectos, ¿no? Si bien sí hay acciones nulas que lo producen, por ejemplo, un contrato nulo crea un efecto cuando el servicio realizado no puede realizar dicha devolución, ya sea por la acción de un reclamo, entre otras. Entonces podemos decir que la nulidad es igual a la ineficacia con la ley. Bueno, ahora voy a explicar acerca de un ejemplo de donde exista un negocio jurídico nulo. Por ejemplo, cuando Luis Enrique Pinto Velázquez, quien era un empresario, denuncia a José Luis Córdoba Pérez por obligarlo y amenazarlo a donar un monto de 20.000 soles, estando en el estado de ebriedad, lo cual ese dinero supuestamente fue usado para la construcción del terreno del acusado, quien es José Córdoba Pérez, ¿no? Quien manifestaba que el dinero era gracias a los años que llevaba trabajando. Y bueno, finalmente se le investigó y se llegó a confirmar que dicha acusación era cierta. Y bueno, ante este suceso se puede observar los actos indebidos por el acusado, ¿no? Demostrando hechos ilícitos. Ante este caso, un acto jurídico es nulo cuando no pueden producir los efectos jurídicos deseados por ambas partes, ¿no? Pues no cumplió con la completa determinación con los requisitos esenciales señalados por la ley. En este caso es nulo este contrato, ya que es en contra de la voluntad de Luis Enrique Pinto Velázquez, debido a que el individuo no se encontraba bajo su consentimiento, lo cual es muy importante, por lo que no contaba con el discernimiento para poder realizar dicho acto jurídico, no recalcando que también estaba siendo obligado, encontrándose en un estado de ebriedad y bajo amenaza por José Luis Córdoba Pérez, lo cual Luis Enrique no poseía el control suficiente para poder realizar, ¿no? Y actuar de esa manera. Y bueno, bajo estas circunstancias no tuvo más remedio que otorgarle dicho dinero y bueno, claramente el fin era ilícito, ¿no? Y según el artículo 219 de nuestro Código Civil, en lo cual recalca las causales de nulidad del acto jurídico, los cuales mencionaré algunos puntos, que es cuando hace falta la manifestación de voluntad del agente, cuando se haya practicado por una persona absolutamente incapaz, salvo lo dispuesto por el artículo 1358, el tercero, que es cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable, y el cuarto, que es cuando su fin sea ilícito, etc. Si bien es cierto, tenemos a dos autores, quienes son Yanirema Calopú y Sandra Parodi, que en el año 2018 estas personas lograron hacer una entrevista a un abogado juez de paz, a un fiscal civil y dos prominentes abogados especializados en la materia civil. Pues estas personas se pronunciaron al respecto de los negocios jurídicos nulos y la responsabilidad civil, dando como resultados que una de las causas de la nulidad del negocio jurídico es de gran importancia, que es la imitación absoluta, donde se realiza mediante un acuerdo entre las personas que realizan la legitimidad destinada a engañar o influenciar a una tercera persona. Simulación absoluta en donde rompe la estructura del acto jurídico. Por otro lado, tenemos a los entrevistados quienes cuestionaron que para poder determinar una transacción legítima fue realizada por una simulación absoluta. No solo era suficiente la intención del causar algún daño a un tercero, sino sobre todo a un convenio de simulación,
en donde se requiere contra el documento o contra la pretensión, siendo así que este ayudará y podrá permitir producir prueba de distinción entre lo alegado por las partes en el caso simulado y su voluntad real. Asimismo, de esta manera, también de acuerdo a los resultados obtenidos, podemos decir que existe cierta coincidencia entre los declarantes en asegurar que el negocio jurídico inválido produce el efecto en el Perú. Quizás él no sea el deseado para que la parte afectada pueda reclamar una indemnización. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que entender que prácticamente coincidimos con la postura de los entrevistados por Macalopú y Parodi, ya que en el Perú el negocio jurídico es válido. Si bien es verídico que es necesario que las partes compartan un interés en común para crear efectos jurídicos específicos y lo hayan pactado ambas partes, que si una de ellas incumple en honrar lo pactado y la parte que se siente agraviada puede reclamar una indemnización o sanción por los daños que se está causando a esto, ¿no? Y bueno, continuando con la exposición y a manera de conclusión, voy a sintetizar lo ya expuesto anteriormente por mis compañeros, ¿no? Voy a presentar los siguientes puntos. Y la responsabilidad civil, cabe recalcar que se produce por la intervención en el espacio material de otro individuo. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto la ilegalidad, los daños, la consecuencia del nexo humano y los factores de atribución son de gran importancia, ya que en su ausencia de uno de ellos, la persona no puede reclamar una indemnización por daños. Y es evidente la importancia que tiene el conocimiento de la eficacia del negocio jurídico nulo. ¿Qué quiero decir con esto? No produce efectos desde su celebración. Asimismo, está sujeta a las voluntades de las partes. Esto es un requisito indispensable del acto jurídico. Bueno, y en relación al tema planteado, este no está contemplado en nuestro Código Civil. El análisis investigativo señala que una indemnización por daños y perjuicios teniendo en cuenta a causa de la celebración de negocios nulos, sí existe una responsabilidad civil. Este deriva debido a que la nulidad de la acción judicial puede causar algún tipo de daño. ¿Cómo así? Pues el demandado debe reclamar la responsabilidad civil para que se le reparen los daños y perjuicios. Asimismo, se hace una mención a un punto que se encuentra expresado en nuestro Código Civil de la legislación peruana, que se podría decir, bueno, refiriéndose a la simulación absoluta como causal de nulidad. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Estas han sido las conclusiones y nosotros hemos sido el grupo número 5. Muchas gracias.